Amigos, reciban un saludo de la redacción en español de Radio Vaticano, Vatican News, y quien les habla, Patricia Inestrosa, que los acompañaré en esta transmisión. El Papa está presidiendo una vez más su audiencia general y, como lo pueden apreciar ya en imágenes, está realizando su recorrido a través de la Plaza de San Pedro, saludando a los distintos fieles de distintas procedencias, a tantos bebés, a tantos niños, dándoles a todos y a cada uno de ellos su bendición. Un saludo a las radios y canales de televisión que se han conectado con nosotros: Telmom Televisión Alicante, Popular Televisión en la región de Murcia, Radio Vicentina, provincia de Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, y en Ecuador Radio Católica Cuenca, Radio Hogar de Panamá, Radio María en Venezuela, El Salvador, en Guatemala, Radio María en Dajabón de la República Dominicana y Haití, Radio Magna Chubut en Argentina, Radio y Televisión Cáritas, Universidad Católica en la Asunción de Paraguay. En Estados Unidos, EWTN Radio y Televisión, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada Atlanta, Santa Teresita Radio y ESNE, El Sembrador, Nueva Evangelización Radio y Televisión. Son tanto los grupos de peregrinos presentes en esta Plaza de San Pedro de España: Sierva de Jesús de la Caridad de Bilbao, peregrino de la diócesis de Tarazona, como el señor Vicente Rebollo Mozos, Parroquia de San Juan Pablo II de Albacete, la Parroquia de los Santos Cirilio y Metodio de Huelva, Grupo Razón Abierta. Recordemos, el lunes tuvo lugar la premiación. Representantes de la Abadía de Montserrat y del Festival de Perelada, Grupo Puertas Padillas de Cartagena. De México, Parroquia San Juan Pablo II de Tlajomulco, Parroquia Nuestra Señora de los Remedios de San Luis Potosí, Grupo Regnum Christi de Aguascalientes. De Panamá, peregrinos de la diócesis de Veragua. De Costa Rica, Comunidad Anunciación de Cartago. De Puerto Rico, grupos de peregrinos. De la República Dominicana, la Parroquia Redemptoris Mater de Santo Domingo. De Ecuador, peregrinos de la diócesis de Quito. De Paraguay, grupo de peregrinos con su excelencia Monseñor Celestino Ocampo, obispo de Carapeguá. De Colombia, la Parroquia San Felipe de Bogotá, Grupo Provincia de San Ignacio de Loyola de Ibagué, Grupo de Jóvenes con Cristo de Medellín. De Chile, la Escuela de Carabineros, y de Argentina, grupos de peregrinos. Es el miércoles 1 de octubre, en el Papa, en su ciclo de catequesis, con el título Jesucristo, nuestra esperanza, donde el pontífice está reflexionando sobre la Pascua de Jesús. En esta su novena catequesis habla sobre la resurrección. La paz sea con ustedes, con vosotros. Y el texto litúrgico será del apóstol San Juan, el capítulo 20, versículos del 19 al 23. Pero recordemos también que el pontífice esta tarde, a las 3 de la tarde, partirá hacia Castel Gandolfo, al centro Mariápolis de los Focolarines, en donde tendrá un encuentro en el ámbito del 10º aniversario de la Laudato Si. Y es que se tendrá lugar la ceremonia de apertura de una conferencia internacional que está dando inicio a partir de hoy hasta el viernes 3 de octubre, esta celebración de la esperanza, Raising Hope. El Papa desde ahí dará su discurso. La sesión estará combinada de testimonios, momentos espirituales y artísticos, culminando, por supuesto, con la intervención y bendición del Papa León XIV. Entre los testimonios destacados está el Jeb Saño, presidente de la Junta Directiva del movimiento Laudato Si; la honorable Marina Silva, ministra del Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, jefa de la presidencia conjunta del COP30, examen ético global de la ONU; el gobernador Arnold Schwarzenegger, fundador del Instituto USC Schwarzenegger de Políticas Estatales y Globales de la Iniciativa Climática Schwarzenegger y ex gobernador de California. El Santo Padre ya
ha concluido para nuestros amigos de las distintas radios que nos están siguiendo, ha concluido ya su recorrido. Dentro de unos instantes se acercará hacia el estrado donde impartirá para todos la bendición apostólica. Ya estamos en lo que es el inicio del otoño, una mañana no muy con un calor nada agotador, sino que podríamos decir una mañana fresca. Ya el pontífice está listo para dar inicio a la audiencia general, introduciendo con el signo de la cruz y el saludo litúrgico. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. A continuación, el texto litúrgico en diferentes idiomas. Hoy tenemos el tamil, que tendremos un lector en la lengua tamil. Serán 10 textos litúrgicos che podremo escuchar a partir di ora. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Parola di Dio. De l'Évangile selon saint Jean. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Parole du Seigneur. A reading from the Gospel according to John. When it was evening on that day, the first day of the week, and the doors of the house where the disciples had met were locked for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." When he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained." The Gospel of the Lord. El texto litúrgico lo han escuchado ahora en italiano, en francés, en inglés y ahora lo escucharán en alemán por nuestra colega alemana. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen:
empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Palabra del Señor. Seguidamente el texto litúrgico en chino le seguirá en lengua portuguesa. 圣若望福音。正是那一周的第一天晚上，门徒所在的地方，因为怕犹太人，门户都关着。耶稣来了，站在中间，对他们说：“愿你们平安。”说了这话，便把手和肋膀指给他们看。门徒见了主，便喜欢起来。耶稣又对他们说：“愿你们平安。就如父派遣了我，我也同样派遣你们。”说了这话，就向他们吁了一口气，说：“你们领受圣神吧。你们赦免谁的罪，就给谁赦免；你们存留谁的，就给谁存留。”以上是基督的福音。Leitura do Evangelho de São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, com medo das autoridades judaicas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o peito. Os discípulos encheram-se de alegria por verem o Senhor. E ele voltou a dizer-lhes: "A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós." Em seguida soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ficarão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, ficarão retidos." Palavra da salvação. Era el texto litúrgico en portugués, seguirá ahora en lengua árabe. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. وفي مساء ذلك اليوم يوم الأحد كان التلاميذ في دار أغلقت أبوابها خوفا من اليهود، فجاء يسوع ووقف بينهم وقال لهم: "السلام عليكم." قال ذلك وأراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ لمشاهدتهم الرب، فقال لهم ثانية: "السلام عليكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا أيضا." قال هذا ونفخ فيهم وقال لهم: "خذوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم،
ومن أمسكتم عليهم الغفران يمسك عليهم. كلام الرب. Por último, tendremos el texto litúrgico en polaco, aunque sí habrá también un resumen de la catequesis en tamil. Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus. Stanął pośrodku nich i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. A continuación, el Papa está a punto de leer su catequesis en italiano. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. il centro della nostra fede, El centro de nuestra fe la nostra speranza, y el corazón de nuestra esperanza se encuentran profundamente enraizados en la resurrección de Cristo. leggendo con attenzione i Vangeli, Leyendo con atención los evangelios, nos damos cuenta de que este misterio es sorprendente no solo porque un hombre, el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos, sino también por el modo en que eligió hacerlo. infatti la risurrezione di Gesù non è un De hecho, la trionfo resurrección de roboante, Jesús no es un triunfo estruendoso, no es una venganza o una revancha contra sus enemigos. Es el testimonio maravilloso de cómo el amor es capaz de levantarse después de una gran derrota para proseguir su imparable camino. Quando noi ci rialziamo dopo un trauma causato da altri, Cuando nos recuperamos de un trauma causado por los demás, a menudo la primera reacción es la rabia, el deseo de hacer pagar a alguien lo que hemos sufrido. il risorto non reagisce in questo modo. El resucitado no actúa de este modo. Gesù Cuando emerge de los abismos de la muerte, Jesús no se toma ninguna venganza. No regresa con gestos de potencia, sino que manifiesta con mansedumbre la alegría de un amor más grande que cualquier herida y más fuerte que cualquier traición. risorto non sente alcun bisogno di ribadire o affermare la propria El superiorità. resucitado no siente la necesidad de reiterar o afirmar su propia superioridad. Él se aparece a sus amigos, los discípulos, y lo hace con extrema discreción, sin forzar los tiempos de su capacidad de acoger. Il suo unico desiderio è quello di tornare a essere in comunione Su con loro. único deseo es volver a estar en comunión con ellos, ayudándolos a superar el sentimiento de culpa. Lo vediamo molto bene nel cenacolo, dove il Signore Lo vemos muy bien en el cenáculo, donde el Señor se aparece a sus amigos aprisionados por el miedo. esprime una forza straordinaria. Gesù, dopo essere sceso negli abissi Es un momento que expresa una fuerza extraordinaria. Jesús, después de haber descendido a los abismos de la muerte para liberar a quienes ahí estaban prisioneros, entra en la habitación cerrada de quienes están paralizados por el miedo, llevándoles un don que ninguno hubiera osado esperar: suo saluto la è paz. semplice, quasi Su salud es simple, casi habitual. pace a voi. Paz a ustedes. Accompagnato da un gesto talmente Pero va bello acompañado de un gesto tan bello que resulta casi inapropiado. Gesù mostra ai discepoli Jesús muestra a los discípulos las manos y el costado con los signos de la pasión. perché esibire ¿Por le qué ferite exhibir sus heridas precisamente ante quienes, en aquellas horas dramáticas, lo renegaron y lo abandonaron? perché non ¿Por qué no nascondere esconder questi aquellos segni di signos dolore de dolor ed y evitar riaprire que se reabra ferita la herida de la vergüenza?
Y sin embargo, el Evangelio dice que al ver al Señor, los discípulos se llenaron de alegría. El motivo es profundo. Jesús está ya plenamente reconciliado con todo lo que ha sufrido. No guarda ningún rencor. Las heridas no sirven para reprender, sino para confirmar un amor más fuerte que cualquier infidelidad. Son la prueba de que precisamente en el momento en que hemos fallado, Dios no se ha echado atrás, no ha renunciado a nosotros. Así el Señor se muestra desnudo y desarmado, no exige, no chantajea, su amor no humilla, es la paz de quien ha sufrido por amor y ahora finalmente puede afirmar que ha valido la pena. Nosotros, en cambio, a menudo ocultamos nuestras heridas por orgullo o por el temor de parecer débiles. Decimos, no importa, ya ha pasado todo. Pero no estamos realmente en paz con las traiciones que nos han herido. A veces preferimos esconder nuestro esfuerzo por perdonar para no parecer vulnerables y no correr el riesgo de sufrir de nuevo. Jesús no. Él ofrece sus llagas como garantía de perdón y muestra que la resurrección no es la cancelación del pasado, sino su transfiguración en una esperanza de misericordia. Luego, el Señor repite, paz a ustedes, y añade, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Con estas palabras, confía a los apóstoles una tarea que no es tanto un poder como una responsabilidad, ser instrumentos de reconciliación en el mundo. Es como si dijese, ¿quién podrá anunciar el rostro misericordioso del Padre mejor que ustedes que han experimentado el fracaso y el perdón? Jesús sopla sobre ellos y les dona el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu que lo ha sostenido en la obediencia al Padre y en el amor hasta la cruz. Desde ese momento, los apóstoles ya no podrán callar lo que han visto y oído. Que Dios perdona, levanta, restaura la confianza. El centro de la misión de la Iglesia no consiste en administrar un poder sobre los demás, sino en comunicar la alegría de quien ha sido amado justamente cuando no se lo merecía. Es la fuerza que ha hecho nacer y crecer la comunidad cristiana. Hombres y mujeres que han descubierto la belleza de volver a la vida para poder donarla a los demás. Queridos hermanos y hermanas, también nosotros somos enviados. El Señor también nos muestra sus heridas y dice, paz a ustedes. No tengan miedo de mostrar vuestras heridas sanadas por la misericordia. No teman aproximarse a quien está encerrado en el miedo o en el sentimiento de culpa. Que el soplo del Espíritu nos haga también a nosotros testigos de esta paz y de este amor más fuerte que toda derrota. Era la catequesis del Santo Padre en italiano. A continuación escucharemos en los distintos idiomas un resumen de la misma. Les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique.
En lengua francesa se recuerda a todos los presentes que al final de la catequesis se cantará el Padre Nuestro en latín y el Santo Padre bendecirá a todas las personas, a los enfermos, a los ancianos, a los niños, a los recién casados, pero también a todos los objetos de devoción. Y por supuesto, al inicio se le ha dicho al Santo Padre que los fieles presentes le presentan sus sentimientos de filial afecto y en completa fidelidad. En su resumen se recuerda que el centro de nuestra fe y el corazón de nuestra esperanza están arraigados en la resurrección de Cristo. Es el resumen de la catequesis del Papa. La resurrección de Jesús es el maravilloso testimonio de la capacidad del amor para levantarse tras una derrota y continuar su marcha imparable. El Señor, dijo León XIV, manifiesta con dulzura la alegría de un amor más grande que la herida y más fuerte que la traición. El único deseo del resucitado es volver a estar en comunión con sus discípulos, ayudándoles a superar su culpa. Trae a los discípulos paralizados por el miedo un don especial, la paz de quien ha sufrido por amor. A veces, dijo el Papa, ocultamos nuestras heridas por orgullo o por miedo a parecer débiles. Cristo ofrece sus heridas como garantía del perdón. La resurrección, dijo el Papa, no es una supresión del pasado, sino su transfiguración en una esperanza de misericordia. A continuación, el Papa saluda a los francófonos en italiano. In particolare i pellegrini venuti dalla Francia, specialmente il seminario Saint-Yves di Rennes. Fratelli e sorelle, guariti dalle nostre ferite, con la misericordia di Dio e pieni dello Spirito Santo, diventiamo testimoni della pace e dell'amore più forti dei nostri fallimenti e delle nostre divisioni. Dio vi benedica. Saludo cordialmente a las personas de lengua francesa, en particular a los peregrinos venidos de Francia, especialmente al seminario Saint-Yves de Rennes. Hermanos y hermanas, curados de nuestras heridas con la misericordia de Dios y llenos del Espíritu Santo, convirtámonos en testigos de la paz y del amor más fuertes que nuestros fracasos y nuestras divisiones. Que Dios les bendiga. A continuación, nuestro colega recordará en inglés la devoción de todos los fieles y peregrinos al Papa y, por supuesto, les recordará en inglés el canto del Padre Nuestro en latín y la bendición a las distintas personas, ancianos, enfermos, niños, recién casados y, por supuesto, la bendición a los objetos de devoción que se encuentran en la plaza de San Pedro. Seguidamente, el pontífice hará en inglés el resumen de su catequesis. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis continúa sobre Jesús, nuestra esperanza. Hoy meditamos sobre la resurrección de Jesús, la fuente misma de nuestra fe y esperanza. Con gran mansedumbre, Jesús se aparece a los discípulos para restaurar la comunión y manifestar su amor, que supera la traición, las heridas e incluso la muerte. Como señal de este amor, Jesús da a los apóstoles dos dones, su paz y el Espíritu Santo. La paz esté con ustedes, les dice mientras les muestra sus heridas. Lo hace no para avergonzar a quienes lo abandonaron, sino para asegurarles su perdón y su amor, y para enseñarles que su muerte en la cruz se ha transformado en un signo de esperanza. Al darles el Espíritu Santo, Jesús confía a los apóstoles la tarea de ser sus instrumentos en el mundo.
Esta lección es importante para cada uno de nosotros. Dios nos perdona, nos levanta y nos envía de nuevo. Que también nosotros seamos testigos gozosos de la resurrección, llevando la paz, la esperanza y el amor de Cristo a un mundo quebrantado. Saludo a los peregrinos y visitantes de lengua inglesa que participan en la audiencia de hoy, en particular a los grupos procedentes de Inglaterra, Escocia, Irlanda, Irlanda del Norte, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Camboya, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Lebanon, Malaysia, the Philippines, Líbano, Malasia, Filipinas, Taiwán, Tanzania, Vietnam, Canada, and the United States of America. Mi saludo especial va dirigido a los seminaristas del Pontificio Colegio Irlandés que comienzan sus estudios y a la clase de diáconos del Pontificio Colegio Norteamericano, junto con sus familias y amigos. Al comenzar el mes dedicado al Santo Rosario, los invito a rezarlo diariamente por la paz en nuestro mundo. Que la paz de Cristo resucitado esté con todos ustedes. Que Dios los bendiga. Era el resumen de la catequesis que el mismo Santo Padre ha leído en inglés. A continuación, en alemán, el resumen de la catequesis habla de lo que el Papa dice en la misma, que lo que sorprende de la resurrección no es solo que Jesús venció la muerte, dijo el Papa, sino el modo en que lo hizo, sin venganza ni demostraciones de poder, sino con la mansedumbre de un amor más fuerte que la traición. Al aparecerse a los discípulos, dijo el Papa, no busca reprocharles, sino restaurar la comunión y reconciliarlos consigo mismos. Por eso muestra sus heridas, no para humillar, sino como signo de perdón y garantía de un amor fiel. Así enseña que la resurrección no borra el pasado, sino que lo transfigura en esperanza y misericordia. De este modo, dijo el Papa, Jesús confía a los apóstoles, justamente a quienes fallaron, la misión de ser instrumentos de reconciliación. Les da el Espíritu Santo, el mismo que los sostuvo en la cruz, para que lleven al mundo no un poder, sino la alegría de saberse perdonados y enviados. También a nosotros, dijo el Papa, nos invita a mostrar nuestras heridas sanadas por su misericordia y a acercarnos a quienes viven encerrados en el miedo o la culpa para comunicarles su paz y su amor más fuerte que toda derrota. Sie wieder aufrichtet und sie gestärkt mit seinem Heiligen Geist aussendet, damit sie seine Sendung weiterführen und der Welt in seinem Namen und mit seiner Vollmacht die barmherzige Liebe des Vaters verkünden. A continuación las palabras del pontífice saludando a los fieles de lengua alemana. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, gli apostoli ricevettero dal risorto la potestà di rimettere i peccati per guarire le nostre ferite e dare pace ai nostri cuori. Questa pace del Signore sia sempre con voi. Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, los apóstoles recibieron del resucitado el poder de perdonar los pecados para sanar nuestras heridas y dar paz a nuestros corazones. Que esta paz del Señor esté siempre con ustedes. A continuación, nuestra lectora de la Secretaría de Estado saludará en español al Santo Padre. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto
que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos en esta catequesis sobre la resurrección de Jesús, misterio que da sentido a nuestra fe y a nuestra esperanza. Este acontecimiento es también testimonio de cómo el amor es capaz de resurgir tras haber sido herido y humillado. Jesús, en efecto, no se deja llevar por sentimientos de rabia o deseos de venganza, sino que ofrece a todos la alegría de la paz que brota de su corazón. Esta paz que nos da el resucitado es signo de un amor reconciliado con todo lo que ha sufrido, que ha sabido perdonar toda infidelidad y toda traición. Nosotros, en cambio, solemos esconder nuestras heridas. Nos cuesta perdonar y vivir en paz con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Por eso, contemplemos a Cristo resucitado. Pidámosle que nos ayude a redescubrir la alegría y la belleza de vivir para poder dar vida a los demás y que nos enseñe a ser en el mundo azotado por la muerte y la destrucción, instrumentos de misericordia y reconciliación. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos haga testigos de la paz de Cristo, sin miedo a mostrar las heridas sufridas en el camino y sanadas por su misericordia, que son signo de un amor que es más fuerte que la muerte. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. A continuación es nuestro lector en lengua china y está por dar el resumen de la catequesis del pontífice en chino. Una catequesis en el cual el Papa recuerda que el centro de nuestra fe y el corazón de nuestra esperanza se encuentran profundamente enraizados en la resurrección de Cristo. La resurrección de Jesús no es un triunfo estruendoso, no es una venganza o una revancha contra sus enemigos, dijo el Papa. Es el testimonio maravilloso de cómo el amor es capaz de levantarse después de una gran derrota para proseguir su imparable camino. Cuando nos recuperamos de un trauma causado por los demás, recordó el Papa, a menudo la primera reacción es la rabia, el deseo de hacer pagar a alguien lo que hemos sufrido. El resucitado no actúa de este modo. Cuando emerge de los abismos de la muerte, Jesús no se toma ninguna venganza. No regresa con gestos de potencia, sino que manifiesta con mansedumbre la alegría de un amor más grande que cualquier herida y más fuerte que cualquier traición. El resucitado, dijo el Papa, no siente la necesidad de reiterar o afirmar su propia superioridad. Se aparece a sus amigos, los discípulos, y lo hace con extrema discreción, sin forzar los tiempos de su capacidad de acoger. Su único deseo es volver a estar en comunión con ellos, ayudándolos a superar el sentimiento de culpa. Lo vemos, dijo el Papa, muy bien en el cenáculo, donde el Señor se aparece a sus amigos aprisionados por el miedo. Es un momento que expresa una fuerza extraordinaria.
Jesús, después de haber descendido a los abismos de la muerte para liberar a quienes ahí estaban prisioneros, entra en la habitación cerrada de quienes están paralizados por el miedo y les lleva un don que ninguno hubiera osado esperar: la paz. 这一教导对我们每个人都很重要。天主宽恕我们，扶持我们，并恢复我们的信心。我们也能成为复活的喜乐见证人，把基督的平安、希望和爱带给受伤的世界。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。 A continuación, el saludo al Papa. Cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, la carità di Cristo vi sostenga e vi conforti, vi doni efficacia nella testimonianza evangelica. A tutti la mia benedizione. Dirijo mi cordial saludo a las personas de lengua china, queridos hermanos y hermanas, que la caridad de Cristo los sostenga y los consuele, les dé eficacia en el testimonio evangélico. A todos, mi bendición. A continuación, nuestro colega Silvonei Prots hará el resumen de la catequesis del Papa en portugués y traducirá los saludos del pontífice a los peregrinos de lengua portuguesa. Nosotros lo dejamos para que escuchen em português. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora o resumo do discurso que o Santo Padre acaba de pronunciar. O centro da nossa fé é a ressurreição de Cristo, com a qual o Senhor testemunha o seu amor que, depois da derrota da cruz, se reergue e segue em frente. Ressuscitado, Jesus não busca vinganças, mas evidencia um amor maior do que as feridas e as traições. Uma simples saudação: a paz esteja convosco, revela que não guarda rancor, mostrando as chagas, diz estar reconciliado com tudo o que sofreu. Nós, porém, diante do sofrimento que nos causam, quantas vezes dizemos: não tem importância, ou já passou, mas no fundo não estamos totalmente em paz com quem nos feriu e temos dificuldade em perdoar. Saibamos, pois, que a ressurreição não apaga o passado, antes o transfigura a partir da misericórdia. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. Durante questo mese di ottobre, pregando il rosario, avviciniamoci ancora di più alla Madonna. Lei ci porta sempre al suo Figlio Gesù, che di nuovo dona a noi il suo Spirito e ci ricrea, facendoci diventare missionari di pace e misericordia. Il Signore vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos. Durante esse mês de outubro, rezando o terço, aproximemo-nos ainda mais de Nossa Senhora. Ela leva-nos sempre ao seu Filho Jesus, que nos dá de novo o seu Espírito
e nos recria, fazendo de nós missionários de paz e misericórdia. O Senhor vos abençoe. Era el resumen de la catequesis del pontífice en portugués con sus saludos a los peregrinos de lengua portuguesa. A continuación, nuestro colega de la redacción árabe hará su resumen en su idioma. Paz a ustedes. Este saludo es simple, casi habitual, dijo el Papa en su catequesis, pero va acompañado de un gesto tan bello que resulta casi inapropiado. Jesús muestra a los discípulos las manos y el costado con los signos de la pasión. ¿Por qué exhibir, se pregunta el Papa, sus heridas precisamente ante quienes en aquellas horas dramáticas lo renegaron y lo abandonaron? ¿Por qué no esconder aquellos signos de dolor y evitar que se reabra la herida de la vergüenza? Y sin embargo, dijo el Papa en su catequesis, el Evangelio dice que al ver al Señor los discípulos se llenaron de alegría. El motivo es profundo. Jesús está ya plenamente reconciliado con todo lo que ha sufrido y no guarda ningún rencor. Las heridas, dijo el Papa, no sirven para reprender, sino para confirmar un amor más fuerte que cualquier infidelidad. Son la prueba de que precisamente en el momento en que hemos fallado, Dios no se ha echado atrás, no ha renunciado a nosotros. Así el Señor se muestra desnudo y desarmado, no exige, no chantajea. Su amor, dijo el Papa, no humilla. Es la paz de quien ha sufrido por amor y ahora finalmente puede afirmar que ha valido la pena. وإنها أقوى من كل جرح وخيانة. ظهر يسوع لتلاميذه في العلية وقال لهم السلام عليكم، فمنحهم بذلك القوة ليتجاوزوا الخوف أو الخجل من ضعفهم الماضي، ومن ثم أظهر لهم جراحه رمزا للمغفرة والرحمة. لم تكن هذه الجراح تأنيبا لهم بل تأكيد أن الله لم يتركهم، ثم أرسلهم إلى العالم ليكونوا فيه أدوات مصالحة، ونفخ فيهم الروح القدس ليسندهم في رسالتهم. الكنيسة اليوم مدعوة أيضا إلى أن تشرك العالم كله في فرح القيامة. Palabras de nuestro colega árabe a los fieles y peregrinos presentes en la plaza de San Pedro del mundo árabe. El Santo Padre a continuación los saluda a todos en italiano. Saluto ai fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Libano e dalla Terra Santa. Il cristiano è chiamato a testimoniare che l'amore e il perdono sono più grandi di ogni ferita e più forti di ogni ingiustizia. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de lengua árabe, en particular a los procedentes del Líbano y de la Tierra Santa. El cristiano está llamado a dar testimonio de que el amor y el perdón son más grandes que cualquier herida y más fuertes que cualquier injusticia. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej Świątobliwości wyrazy synowskiego. A continuación, nuestro colega del programa polaco. Apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą.
En su catequesis el pontífice recuerda que nosotros a menudo ocultamos nuestras heridas por orgullo o por el temor de parecer débiles. Decimos, no importa, ya ha pasado todo, pero no estamos realmente en paz con las traiciones que nos han herido. A veces, dijo el Papa, preferimos esconder nuestro esfuerzo por perdonar para no parecer vulnerables y no correr el riesgo de sufrir de nuevo. Jesús no. Él ofrece sus llagas como garantía de perdón y muestra que la resurrección no es la cancelación del pasado, sino su transfiguración en una esperanza de misericordia. Luego el Señor repite, paz a ustedes, y añade, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Con estas palabras confía a los apóstoles una tarea que no es tanto un poder como una responsabilidad, ser instrumento de reconciliación en el mundo, dijo el Papa. Es como si dijese, ¿quién podrá anunciar el rostro misericordioso del Padre mejor que ustedes que han experimentado el fracaso y el perdón? Saluto cordialmente i polacchi. In modo particolare i pellegrini della diocesi di Włocławek, insieme al vescovo diocesano e al vescovo ausiliare emerito. Vi invito a recitare in questo mese il rosario quotidiano per la pace. Vi accompagni la protezione dei santi angeli custodi. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Saludo cordialmente a los polacos, en particular a los peregrinos de la diócesis de Włocławek, junto con el obispo diocesano y el obispo auxiliar emérito. Les invito a rezar el rosario diariamente por la paz durante este mes. Que la protección de los santos ángeles custodios les acompañe. Les bendigo de corazón. A continuación, en lengua tamil, está siendo leído por la hermana Merina de la Radio Vaticana, porque se encuentran presentes en la Plaza San Pedro. Saludo a los peregrinos y visitantes de lengua tamil que participan en la audiencia de hoy, dice el Padre. Al comenzar octubre, mes dedicado al Santo Rosario, les invito a rezar el Rosario todos los días por la paz en nuestro mundo. Que sean fieles instrumentos de reconciliación en vuestra vida cotidiana y que la paz de Cristo resucitado esté con todos ustedes. Que Dios los bendiga. Es el saludo del Santo Padre a todos los peregrinos en lengua tamil. Se encuentran en la audiencia un grupo de hermanas de la India, del Tamil Nadu, la congregación de las siervas de María Adolorada, y activas en particular en el campo de la educación. உங்களது அன்றாட வாழ்வில் நல்லிணக்கத்திற்கான உண்மையுள்ள கருவிகளாக நீங்கள் இருங்கள். உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்துவின் அமைதி உங்கள் அனைவருடனும் இருக்கட்டும். கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Era el saludo en tamil a todas las hermanas de esta congregación que se encuentra presente en la Plaza de San Pedro. A continuación, nuestro colega recuerda al Papa la fidelidad de parte de todos los fieles y peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro y su sentimiento de filial afecto. Canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Estoy con pesar, estoy viendo estas noticias que vienen de Madagascar.
grandes encuentros, choques violentos entre jóvenes y las fuerzas del orden en Madagascar. Oremos al Señor para que se evite siempre toda forma de violencia y se favorezca la continua búsqueda de la armonía social a través de la búsqueda de la justicia y de los bienes comunes. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a las parroquias de Maglie, Capodrice, Melito di Nápoles y la de Campo Cavallo de Osimo con el arzobispo Monseñor Angelo Spina. Recibo con afecto a la Asociación Nacional de la Policía Estatal de Enna, a la Asociación AICOS de Molfetta, e gli alunni e insegnanti della scuola Maestre Pie Filippini di L'Aquila. Il mio pensiero va infine ai giovani, agli ammalati. Por último, mi pensamiento va a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Recordamos hoy a Santa Teresa del Niño Jesús, doctora de la Iglesia y patrona de las misiones. Que su ejemplo anime a todos a seguir a Jesús en el camino de la vida, dando por todas partes un alegre testimonio evangélico. A continuación será el Padre Nuestro cantado en latín. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Y con la bendición del pontífice se da ya por concluida la catequesis de hoy. Recordamos que el pontífice ha tenido un llamamiento por la crisis existente en Madagascar, donde por 3 jornadas de manifestaciones sin precedentes contra las cortes de agua y electricidad, las protestas lideradas por jóvenes de la llamada Generación Z dejaron al menos 22 muertos y más de centenar de heridos, según las Naciones Unidas. El pontífice ha pedido que se alcance el diálogo y la paz. Y recordamos la catequesis de hoy, en la cual se ha meditado sobre la resurrección de Jesús, fuente misma de nuestra fe y esperanza. Jesús se aparece a los discípulos para restaurar la comunión y manifestar su amor. Como señal de este amor, les da 2 dones, su paz y el Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Y al darles el Espíritu Santo, les confía la tarea de ser instrumentos en el mundo. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.